El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Han recibido misericordia. Desde el comienzo de la historia de la humanidad podemos ver que existe un doble propósito de parte de Dios. Por un lado, Dios nos creó para disfrutar de la gracia y, a diferencia de todos los demás, nos hizo a su imagen. Por lo tanto, solo nosotros tenemos la capacidad de disfrutar a Dios en una relación personal con Él. Pero ahí no terminó la historia, porque Él nos mandó a ser fructíferos, a multiplicarnos y a llenar la tierra sometiéndola. Y de esa manera, la imagen de Dios sería multiplicada por todo el mundo. Entonces, el doble propósito es disfrutar de la gracia y extender su reino. ¿Cuántos están disfrutando de la gracia? Todos estamos disfrutando de la gracia. ¿Y cuántos están extendiendo el reino? Van juntos. El cristiano necesita saber que Dios le ha provisto de libertad para que cumplan su destino. El destino de un creyente es ser rey y sacerdote. Tenemos que aprender lo que significa verdaderamente ser rey y sacerdote. Si nosotros nos fijamos, son cargos altos que al entenderlos cambian nuestro carácter, la forma de vivir y la forma de ministrar. Éxodo 19:16. El Señor le dijo al pueblo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En Deuteronomio les dijo: estas son las palabras que les vas a decir al pueblo de Israel. El Señor te va a poner por cabeza y no a la cola. Vas a estar encima y nunca estarás debajo. La condición es si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy. Ten cuidado de guardarlos cuidadosamente. Dios quiere aumentar el nivel de autoridad sobre su pueblo. ¿Para qué? Para liberar a los cautivos, para sacar a los que están en tinieblas a la luz, para que los pródigos regresen a la casa paterna, donde hay refugio en tiempos de juicio. Hay un llamamiento y también hay una agitación de violencia para que se levanten los reyes como guerreros que no se intimidan. Por eso es que Él nos eleva el nivel de autoridad para que avancemos y podamos inmovilizar al enemigo. Un gobierno continuo, un gobierno permanente, un gobierno eterno es el gobierno de Dios.
Por eso el Señor aumenta continuamente el nivel de autoridad de su pueblo. Y hablando de Jesús, el profeta Isaías, en el capítulo 9, en el verso 6, dice que el gobierno de Dios está sobre sus hombros. Entonces, Dios es quien lleva la mayor carga, la mayor responsabilidad de gobernar, pero Él nos invita a colaborar con Él en la administración de su gobierno sobre la tierra. Por eso es que nos unge como reyes y sacerdotes para que podamos llevar a cabo nuestra función y también nuestra responsabilidad. El gobierno ya existe, porque en la iglesia se gobierna no con democracia, sino con teocracia. Entonces, todo eso viene de Dios y a medida que vamos creciendo, podemos servir al Señor porque la experiencia nos capacita para cooperar con Dios, para traer a la existencia lo que Dios determina. Dios nos hizo reyes y la Escritura dice que somos reyes. Un rey es parte de la realeza. Esto habla de un gran nivel de rango y nos da un lugar elevado delante de Dios y de la sociedad. ¿Y qué es realeza? Realeza hace referencia a la condición de aquel que es rey y ejerce la soberanía de cierto territorio. Se conoce como realeza también al grupo formado por distintas casas y familias reales. En un sentido simbólico, el concepto de realeza se emplea para nombrar un conjunto de individuos que ejercen un dominio. Vamos a un ejemplo. Cuando en el mundo hay una boda real, salen todos los noticieros, porque es una noticia mundial. Todos hablan del vestido de la novia y de los invitados. Y los invitados tienen que confirmar su asistencia. Si vamos entendiendo lo que Dios nos ha dado, también vamos a entender que debemos ser transformados en toda nuestra manera de ser, de comer, de vestir, porque el mundo entero también nos está observando. A un príncipe se le enseña etiqueta, educación, normas. Inclusive al príncipe se le enseña a sonreír, a ser amable en el trato con los demás. Esto no quiere decir que el rey no se enoja o no se enojará, porque nosotros sabemos que nuestro Rey Jesús con unas cuerdas echó a los cambistas y a los comerciantes del templo, porque la casa de su padre, el rey, la habían convertido en un mercado y en una cueva de ladrones. Nuestro Rey Jesús era súper educado y correcto. Era tratable, atento, cortés. Aun cuando Pedro se aterrorizó de ver la barca con la pesca milagrosa, y sabiendo quién era Pedro, lo único que le dijo Jesús es: no temas, para traerle paz al corazón de este hombre. En otra ocasión, cuando fue invitado a la casa de Simón el leproso a una cena, entró una mujer que era pecadora conocida, entró a la casa con un frasco de alabastro para ungirlo. Todos comenzaron a criticarla, pero él le habló bien a ella
Y dijo que lo que ella estaba haciendo iba a ser predicado en todo el mundo. Porque ella había entendido lo que significaba Jesús para ella y además lo estaba ungiendo para su sepelio, para su muerte. Él tenía un trato diferente con las personas. Era bueno y era agradable estar con él. Y todas esas cosas se aprenden en la iglesia. Es cierto que venimos de diferentes estratos sociales, pero a todos, aunque sea sacado de un basurero, Él nos convierte en reyes. Y los reyes tenemos que aprender cortesía, tenemos que aprender a vestirnos, tenemos que aprender a comer. Inclusive, como reyes que somos, tenemos que aprender mejor. Los príncipes que serán reyes tienen que aprender y tienen que estudiar mucho. Pero Él, antes de que aprendamos, ya nos llama reyes. ¿Cómo se viste un rey o una reina? Algunos dicen, pero ¿a quién le importa eso? ¿A quién le importa? Al mundo, porque el mundo está con el ojo encima. Primera de Timoteo 2:9 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Habla del pudor. ¿Qué es el pudor? El pudor es recato, es decoro. Habla de modestia para las mujeres, pero también los hombres tienen que cuidar cómo se visten. No pueden andar hediondos a sudor y faltos de aseo. Un buen rey también tiene que ser afable, gentil, cordial, no un soberbio mal hablado que vive maldiciendo y amenazando. Todo eso se aprende del maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Primera de Pedro 2:23 dice que cuando lo maldecían a Jesús, cuando murmuraban, cuando criticaban, Él no respondía con maldición, con blasfemias o con palabrotas. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Parece que no es importante, pero lo es. Toda nuestra vida, en cada detalle, tenemos que aprender a justificar el comportamiento de un rey. Un buen rey, escúchelo bien, tiene que desarrollar carácter. Tiene que ser honesto, puntual, honrado, disciplinado, transparente. Debe pensar en los demás, debe bendecir y no maldecir. Nuestro Padre, el Rey de Reyes, nos ha llamado a anunciar sus virtudes. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, dijo él, son linaje, son estirpe escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, para propiedad, para heredad de Dios, a fin de que anuncien, de que comuniquen, de que informen las virtudes, la dignidad, la moralidad de aquel que los llamó de las tinieblas, de la oscuridad, de lo tenebroso a la luz, a la luminosidad admirable, donde es dotado de hermosura. Entonces los príncipes y reyes que trabajamos con el león de Judá, que resucitó y venció, somos nosotros. Aunque nuestros vecinos no crean que somos príncipes y reyes de sangre totalmente real, tan solo porque no saben que Dios nos engendró en Cristo, no nos adoptó. Adopción es cuando se adopta hijos de otro. Él nos engendró. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron,
a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos que son hechos hijos de Dios no nacieron de sangre, no nacieron por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Cuando un bebé nace por la unión del óvulo con un esperma, nace una criatura. Pero eso en realidad es realizado también por Dios, porque nadie puede dar vida sino solo Dios. Y esto ilustra que cuando nacemos para Dios, nacemos por el poder de Dios. Cuando creemos que la sangre de Cristo consiguió pagar todos nuestros pecados, entonces el poder de Dios hace un proceso en nosotros, un proceso que no entendemos, pero nos hace hijos reales, es decir, hijos de sangre. La sangre real corre en nosotros espiritualmente. Él da vida a una nueva criatura que es nacida por el poder del Espíritu de Dios, convirtiéndonos en hijos reales. De la realeza quiere decir. Naturalmente somos hijos de nuestros padres, pero somos hijos reales en el Espíritu, porque somos nacidos de Dios y llevamos sangre real en nosotros. Segundo punto, somos sacerdotes para Dios su Padre. O sea que no solamente nos hizo reyes, también nos hizo sacerdotes. Y el trabajo del sacerdote no se limita a las cosas rituales. Los sacerdotes eran los encargados de servir a Dios y hacer la unión del perdido con Dios. Hebreos capítulo 5, versos del 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, establecido a favor, como ayuda de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Representan para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad, con bondad, con benevolencia para con los ignorantes, con los iletrados, con los indoctos y extraviados, perdidos, puesto que Él mismo está sujeto a las flaquezas y por esa causa está obligado, forzado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Hoy somos nosotros los sacerdotes. Ser reyes y sacerdotes es un gran privilegio. Es el mayor y más grande privilegio del mundo. Sin embargo, el mundo degrada, humilla, afrenta, disminuye, empequeñece, encoge y se burla de los cristianos. Pero un rey y un sacerdote debe prepararse para demostrar lo contrario. ¿Cómo? Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella, como se graba en los sellos, santidad a Jehová. Un sacerdote no está discutiendo si es bueno el carnaval, si no tiene nada de tomar cerveza. Eso hacen solamente los que tienen un espíritu sucio y conviven con la inmundicia del pecado igual que el mundo. Eso hacen los que son como los hijos de Aarón, Nabat y Abiú. ¿Cuántos hijos tenía Aarón? 4. Pero mire lo que le pasó a estos dos. Levítico 21. Dice, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no le había ordenado.
Acuérdense que lo sacaron calcinados del tabernáculo. Levítico 10:2. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron calcinados delante de Jehová. Por eso es que primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión y propiedad de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes de que Dios nos llame, ¿dónde estábamos? En las tinieblas. De las tinieblas Él nos sacó a la luz. Entonces el sacerdote tiene que servir a Dios, tiene que servir a otros y abogar por otros. ¿Qué se llama eso? Intercesión. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. ¿Con quién? Consigo mismo, con Él mismo, quiere decir por medio de Cristo. Pero algo más nos dio. Ahí está en la Escritura. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes tienen el ministerio de la reconciliación? Todos los creyentes. Y todo proviene de Dios, procede de Dios. Y Pablo describió en pocas palabras la maravilla de la salvación, diciendo que Dios se encarnó en Cristo para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de estar en Cristo como nueva creación del Señor. Entonces, todo lo que pasó en la antigüedad no vino de sorpresa, porque siempre Dios estuvo advirtiendo a la humanidad, pero las maquinaciones del hombre en su cabeza eran perversas, por eso fueron destruidos con el diluvio. Sin embargo, el plan determinado por Dios es que todos se salven. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos se salven. El impacto de la obra de Dios fue la reconciliación. A veces pensamos equivocadamente que el hombre se salva cuando decide reconciliarse con Dios. Sin embargo, es al revés. Dios mismo tomó la decisión de reconciliar al hombre con Él. Y Él mismo tomó la iniciativa para recibir al hombre a pesar de sus delitos, sus faltas, su oposición, su rebelión y su pecado. ¿De quién es la iniciativa de que nosotros seamos salvos? De Dios. Cuando el hombre experimenta la reconciliación con Dios en forma natural, se va reconciliando con los hombres, porque él no puede gozar de la reconciliación con Dios y seguir rehusando reconciliarse con los hombres. Así que cuando una persona se reconcilia con Dios, Dios la manda a reconciliarse con los demás. Eso es algo natural, eso es algo propio. Aquí nace adentro el deseo de reconciliarse con los demás, con los que ha estado enemistado mucho tiempo atrás. Porque el mismo Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, como reyes y sacerdotes, somos llamados a llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Y todo eso es de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De su propio Hijo, de Cristo. Y nos dio el ministerio a nosotros de la reconciliación. Por eso estamos llamados sí o sí
a predicar hoy el Evangelio de Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes, y como sacerdotes, toda nuestra vida debe resumirse así. Si tienes que reconciliarte con Dios, Él no te va a rechazar. O si quieres reconciliarte con Dios, Él no te va a rechazar. Pero tienes que reconocer que le has ofendido. Como sacerdotes, estamos llamados no solamente a alabar a Dios, sino a servirlo. Y los sacerdotes de hoy tenemos acceso directo al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, para ingresar en el lugar, en el santuario por la sangre de Cristo, por el camino que Cristo nos consagró. Es un camino nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne. Entonces tenemos libertad de ingresar no solamente una vez al año como lo hacía el sacerdote. Y esa debe ser nuestra característica principal. Vivir en la presencia de Dios las 24 horas del día. ¿Cómo se puede hacer eso? Con la comunión con Dios, que es la característica principal y el rasgo fundamental por lo cual es conocido un sacerdote. Tiene acceso, quiere decir que uno continuamente está en comunión con Él. El sacerdote en el Antiguo Testamento una vez al año podía entrar. Y nosotros tenemos abierto el camino para estar ahí las 24 horas del día, haciendo nuestras cosas, trabajando en lo que tenemos que trabajar, pero en comunión permanente con Él. El pueblo de Dios conocía perfectamente que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y así debe ser reconocido el sacerdote de hoy. Debe ser reconocido como uno que vive permanente con Dios, las 24 horas del día, porque así va a ser en la eternidad. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Entonces, a nosotros Dios nos ha llamado de distintos lugares también. Pero no para dejarnos ahí en esos lugares. Lo primero que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar. Por eso es que la persona que nace de nuevo tiene que cambiar su mente, decía el apóstol Pablo. Porque si la persona no cambia su mente, va a ser como es siempre. Entonces, Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Aprendamos. Todo se aprende. Se aprende a comer, se aprende a vestir, se aprende a caminar, se aprende a escoger, se aprende a compartir y se van desarrollando las características principales del carácter de un rey. Cero deuda, cero trampa, cero engaño, cero robo, cero pleito. Y entonces el mundo nos va a ver brillar como brillaba la cara de Moisés. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha escogido como reyes y sacerdotes para ministrarle a Él primero. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su trono de gloria, vino a esta tierra para morir por cada uno de nosotros y hacernos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.